Y pues, gracias a Dios por permitirnos estar aquí, ¿verdad? Vamos a hacer brevemente una oración para ponernos en las manos de Dios y que Él bendiga lo que vamos a hablar hoy en esta noche, ¿verdad? Vamos a orar. Amantísimo Dios, pues nos ponemos en tus manos, Señor. Tú sabes que estos temas pues son polémicos, son impactantes, pero son muy serios, mi Dios, son muy importantes. Tú deseas, Señor, que todas las iglesias pregonemos tu venida, Señor, tu segunda venida. Así que, mi Dios, pues te suplicamos, amado Dios, que nos permitas despertar si estamos un poco dormidos o, ¿cómo se puede decir, Señor? Acostumbrados, ya envueltos o atrapados, Señor, en un estado en que no nos inquieta lo que está pasando. Despiértanos, Señor, lo digo por mí mismo en primer lugar, para que podamos divulgar, Señor, que el tiempo es corto y que tenemos que entregarnos a ti, Señor. Te lo rogamos todo esto, Señor, que tengas misericordia del predicador o conferencista que está aquí al frente, Señor. Tú conoces mis incapacidades, todas mis insuficiencias, Señor, aún mis faltas y pecados que tenga delante de ti. Perdóname y límpiame. Y también a mis hermanos, Señor, para que aquí fluya una armonía, un ambiente bonito, Señor, que te alabe y te glorifique a ti, Señor, y que nos inspire a todos para adorarte, para bendecirte, para agradecerte y para hacer votos, Señor, de ser mejores delante de ti, Señor. Todo esto te lo suplicamos con todo nuestro corazón, en el precioso nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hermanos, pues qué oportuno es que en esta noche ustedes se hayan dado cita aquí, hermanos de la Iglesia Bautista Misionera de Cuautitlán, hermanos amigos, invitados. Y digo qué oportuno porque pues estamos justamente viviendo tiempos peligrosos, ¿eh? Y para abrir esta serie de conferencias de estos tiempos últimos, de estos tiempos peligrosos, pues les voy a rogar que abran sus Biblias en segunda a Timoteo, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Vamos a comenzar hablando de una introducción, ¿verdad?, a estos apasionantes temas bíblicos de los últimos días, y pues vamos a tocar eso, la primera parte de los últimos tiempos. Segunda a Timoteo, capítulo 3. Y si ya lo tienen ahí, hermanos, pues ahí apóyenme ustedes con su vista, yo les leo y les comento, ¿verdad?, lo que dice aquí la Escritura. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al verso 5, ¿verdad? Para empezar, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Bien, gracias, hermanos, por seguir la lectura. Pues como ustedes ven, aquí está una descripción muy gráfica, podemos decirlo así, por parte del apóstol San Pablo, de estos tiempos peligrosos, ¿verdad? Y cuando vemos que y noten que no solamente dice tiempos peligrosos, sino también observemos que en el verso 1 dice que son postreros días, ¿verdad? Postreros días, es decir, a usted y a mí nos ha tocado ser miembros de esta generación de los últimos días, por decirlo así, ¿verdad? Sin duda que estamos viviendo esos últimos tiempos por todo lo que dice la Escritura, y yo podría comentar con ustedes, compartir con ustedes que son los últimos días, sin tocar la Biblia, como todo humano lo puede ver, pues que estamos observando cada día más maldad,
más depravación, que el planeta pues está desgastando mucho, vemos cosas terribles, que el agua se está acabando, el aire limpio, los alimentos están sufriendo muchos cambios, también las formas de entretenimiento, el desarrollo de la ciencia, todo está teniendo cambios, ¿verdad? Y estamos viviendo tiempos en que la tecnología nos ha alcanzado, ¿verdad? Era para que esto hiciera posible que si el hombre ya ha avanzado en el campo de la ciencia tanto, hay tantos inventos, tanta tecnología, pues el hombre también hubiese mejorado en la moralidad, en su conducta. Sin embargo, vemos actos terribles, crueles, ¿verdad? Que aquí nos tardaríamos, invertiríamos un buen tiempo describiendo lo que está viendo nuestra sociedad, lo que estamos viendo en nuestro país, y no solamente aquí, sino en otros países también, la maldad en toda su expresión. Pues sin duda concluiríamos, usted y yo, que estamos viviendo los últimos días, ¿verdad? Que el tiempo del planeta se le está acabando, que las generaciones que vienen pues van a sufrir terribles problemas en este planeta por todo lo que está sucediendo. No se diga también el clima, etcétera, ¿verdad? Muchas otras cosas que pudiéramos decir, pero a nosotros como creyentes, como estudiantes de la Biblia, lo que nos interesa es mirar las Escrituras y por qué estamos en los últimos días, por qué se dice que estamos en los últimos tiempos, porque si usted y yo lo observamos, lo analizamos, tenemos ya viviendo aquí en este planeta pues un buen tiempo, y sobre todo los que son de mi edad, de 50 años para arriba, contemporáneos, ¿verdad? De su servidor, tal vez los jóvenes no tanto, pero los que somos más o menos contemporáneos de 50 años para arriba, pues decimos, ay, pues desde mis tiempos, cuando era niño, cuando yo tenía 8 años, decían que el mundo se iba a acabar, y se acuerdan cómo esperamos con expectación el año 2000, llegó el año 2000 y no pasó nada, ¿verdad? Pensamos que por lo que decían los abuelitos de nosotros, que se manejaba esa idea de que el año, cuando llegara a la Tierra al año 2000, pues se iba a acabar el planeta, algo iba a pasar, ¿verdad? Había miedo el 1999 y que las computadoras iban a colapsar, que algo terrible iba a suceder, y así vivíamos en esa expectación. Pero hermanos, ya rebasamos el año 2000 y hoy nos encontramos justamente en el año 2014. Entonces han pasado muchas cosas. Su servidor, pues Dios puso en mi corazón esa inquietud por mirar estos temas, por estudiarlos, por empaparme de esto que estoy compartiéndoles ahorita, y empecé desde joven, pero pues yo ya sentía que ya se iba a acercar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, algún evento pues de los últimos días ya cercano, pero ya estamos en el 2014 y usted me podría preguntar, y hermano, pues usted desde que era joven, desde que era niño, ha observado esto, y por qué ahora ya rebasamos tantos años y el mundo no se acaba y no pasan cosas así que coincidan con las profecías finales. Bueno, hermanos, pues no hay nada de qué asombrarnos. Lo que pasa es que tenemos que llegar a esta conclusión esta noche, que los últimos días comenzaron desde que el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra y se entregó por nosotros en la cruz por nuestros pecados, y resucitó y ascendió a los 40 días al cielo, ¿verdad? Desde ahí ya comenzaron los últimos días, porque para Dios, hermanos, un año, 1000 años es como un día para Él, ¿verdad? Él no cuenta el tiempo como nosotros, Él no está sujeto al tiempo, de manera que Él ya nos ha anunciado por su palabra que los últimos días comenzaron desde que el Señor Jesucristo vino, y vamos a ver eso bíblicamente hablando, ¿verdad? Bueno, por lo pronto ustedes ya conmigo observamos lo que dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, que él le escribe a Timoteo esta carta desde el año 60 y tantos, ¿verdad? Después de Cristo. Él escribió esta carta y ya él estaba diciendo lo que iba a suceder en los postreros días, que ya estamos viviendo. Pero vámonos a otros textos. Quiero que me acompañen, hermanos, a ver Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos capítulo 13, versículo 11. Y nuevamente el apóstol San Pablo les habla a los romanos
Y vean lo que les dice en Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo. Hermanos, él daba por hecho que los hermanos de Roma, ya sea por las instrucciones de otros apóstoles o de otros discípulos y de él mismo seguramente, ya sabían el tiempo. Es importante que usted y yo conozcamos el tiempo que estamos viviendo. Y si yo y usted comentamos al terminar estas conferencias, ¿en qué tiempo vivimos? Lo correcto es que respondamos, estamos ya en los últimos tiempos, en los últimos días. ¿Cómo llegamos a eso? Por las Escrituras. Y dice así, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Fíjense, desde el tiempos del apóstol Pablo, él ya veía muy cerca, ¿verdad?, la salvación, la manifestación de la salvación. Sabemos doctrinalmente hablando y teológicamente hablando que nosotros ya somos convertidos desde el momento en que genuinamente nos arrepentimos y le pedimos a Cristo perdón por nuestros pecados, reconocimos nuestra condición pecaminosa, le pedimos a Cristo que perdonara nuestros pecados, que con esa sangre que Él derramó en la cruz nos limpiase, y lo reconocimos como Señor y Salvador, tuvimos fe en Él, lo creímos, que su sacrificio es suficiente para darnos la vida eterna, y a partir de ahí cambiamos, cambió nuestra vida, somos ahora nuevas criaturas, como dice la Escritura, pero todavía estamos en este mundo, y si le decimos a la gente, yo soy ciudadano de la patria celestial, yo ya no soy de este mundo, yo ya no soy terrenal, yo ya soy celestial, pues se reirían de nosotros, porque nos siguen viendo igual, ve nuestra parte exterior, ellos no ven lo que ha ocurrido en nuestro interior, cómo Cristo nos ha cambiado y nos ha salvado, ellos no ven eso, ellos siguen viendo nuestra apariencia exterior y no ven que somos ya habitantes de la patria celestial, que somos ciudadanos de allá, no lo ven, porque no se ha manifestado, porque estamos todavía en este planeta con el propósito de que nuestras vidas sean testimonio para que otras almas alcancen salvación, se arrepientan también y sean convertidos. Si somos salvos ya ese hecho o esa posición ya la tenemos, somos hijos de Dios. Cuando morimos, pues ya esto se acerca más, porque ya morimos, nuestro cuerpo sí se va a la tumba o al destino que nos hayan asignado, hablo de cadáver, de cuerpo, pero nuestra alma o nuestro espíritu se va con Dios, a la presencia de Él. Ahí ya se ve un poco más que no éramos de este mundo, pero todo el mundo no lo ve. Nuestra salvación entonces ya está ganada, ya está conquistada, ya somos convertidos, estamos esperando el tiempo que Dios aquí nos depare en este planeta, pero de acuerdo a las profecías bíblicas, un día va a venir Jesucristo por nosotros, y ya sea en condición viva o en condición que ya morimos, vamos a resucitar porque creemos en la resurrección, y entonces ahí se va a manifestar nuestra salvación, porque estos cuerpos, ya sea como muertos o como vivos, van a ser transformados de una condición pecaminosa y mortal a una condición gloriosa, y ya no pecadora, y aptos ya para vivir todo el tiempo con Dios. Ahí se va a manifestar nuestra salvación. A eso se refiere el apóstol Pablo, dice, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Él ya veía venir la segunda venida, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? En cuanto a tiempo, él ya veía que estaba muy cerca, pero sigue estando cerca de acuerdo al tiempo de Dios. Dice, la noche está avanzada, verso 12, y se acerca el día. ¿Cuál es nuestra obligación como cristianos, como convertidos? Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, porque somos creyentes del día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas, envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces aquí hay una obligación, de acuerdo al conocimiento que tenemos. Como usted y yo ya conocemos que estamos en los tiempos últimos, tenemos la responsabilidad de vivir como creyentes, no proveer para los deseos de la carne, sino vivir una vida agradable a Dios. ¿Sí, hermanos? Nos hace responsables de eso, porque Dios nos va a pedir cuentas de que si ya entendimos que estamos en los últimos días, pues tenemos que vivir de acuerdo a eso.
Vámonos ahora a la epístola a los Hebreos. Les ruego que ahora vayan conmigo a la epístola de los Hebreos, capítulo 1, y seguimos en eso, definiendo que ya estamos desde los tiempos de Cristo en los últimos días. ¿Y cuánto llevamos? Pues así, y en números redondos, el Señor Jesucristo murió por ahí, por el año 30 más o menos de nuestra era, y ya ahorita estamos en el 2014, entonces llevamos 1970 años más 14, 1984 años de los últimos tiempos, ¿verdad? Diríamos así. ¿Sí, hermanos? ¿Van conmigo? Hebreos 1, 2. Y dice, bueno, voy a leer desde el versículo 1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, está diciendo aquí el escritor de Hebreos que Dios habló de muchas maneras, ¿se acuerdan? Profecías, sueños, visiones. En el Antiguo Testamento dice a los hebreos, porque ellos lo entendían bien, eran cristianos hebreos, dice por los profetas, les habló a los padres, Isaac, Moisés, Elías, todos ellos por los profetas. Pero luego, ¿qué dice en el 2? En estos postreros días, tiempo en que se escribe esta carta a los hebreos, dice, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, hermanos, ahí estamos viendo nuevamente que otro verso de las Escrituras nos dice que ya estamos en los postreros días desde que vino el Hijo a hablarnos, ¿verdad? Antes habían profetizado los profetas, valga la redundancia, habían enseñado o instruido los patriarcas y todos los héroes de la Biblia del Antiguo Testamento, pero cuando ya el Señor Jesús viene en escena, Él viene a hablar y a consumar toda la revelación de las Escrituras. Muy bien, aquí mismo en Hebreos, hermanos, ahora vamos al capítulo 9, verso 26. Y para que todos los que estamos aquí no tengamos duda de que está hablando de Cristo, pues aumentemos 2 versículos más a la lectura. Me refiero que veamos también el 24 y 25 para ver el contexto y sin lugar a dudas ver que se está hablando de Cristo. Dice el verso 24 de Hebreos 9, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y les está tratando de explicar entonces el escritor de Hebreos a los hebreos que entiendan que Jesucristo se presentó en el cielo mismo como un sacrificio por los pecados, porque ellos entendían que en el Antiguo Testamento cada año el sumo sacerdote tenía que presentarse una vez al año y presentar un cordero por los pecados del pueblo, para que quedaran cubiertos temporalmente, porque ya fueron deshechos los pecados hasta que vino el Cordero perfecto, que es Jesucristo. Entonces eso está explicando el escritor, que Cristo, no como el sumo sacerdote, presentaba el animalito, el cordero, en el lugar santísimo, allí era ofrecido, allí era derramada su sangre. No, aquí en el caso de Cristo, Él, no lo entendemos, pero directamente se presentó en el cielo para expiar nuestros pecados y satisfacer la ira de Dios, porque Dios estaba molesto por el pecado de toda la humanidad, pero con la ofrenda de nuestro mismo Señor Jesucristo, su propio Hijo, de Él quedó resuelto ese problema, fue algo justo, porque nosotros no pudimos pagar los pecados que hicimos, pero Cristo sí lo hizo. Y no para ofrecerse, sigue o continúa diciendo, y no para ofrecerse, verso 25, muchas veces, como rutinariamente lo hacía el sumo sacerdote, entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, porque era la sangre de un animalito, ni siquiera del sumo sacerdote mismo. Y dice el verso 26, y aquí está donde me interesa que observemos el verso 26. De otra manera, le hubiera sido necesario, si hubiese sido así, padecer muchas veces a Cristo, desde el principio del mundo. Pero no fue así,
pero ahora, y noten eso, en la consumación de los siglos. Cuando se presentó Cristo para resolver definitivamente el asunto del pecado de la humanidad y satisfacer la ira de Dios, ¿en qué tiempo? En los últimos días, en la consumación, ¿ya lo vieron? De los siglos. Porque uno, a veces, no sé si les ha pasado a ustedes, hermanos, hemos pensado, bueno, ¿por qué desde que Adán pecó y luego Caín, que también mató a su hermano Abel, y luego cuando vino el diluvio, o cuando Sodoma y Gomorra, ¿por qué desde ahí no apareció Jesucristo para resolver el problema del pecado? Tal vez lo hemos pensado. O en los tiempos en que Israel andaba errante en el desierto, o en los tiempos de Esdras y Nehemías, cuando regresaron del cautiverio y empezaron a reconstruir el templo y el muro, con estos personajes bíblicos santos, Esdras y Nehemías y Zorobabel y el sumo sacerdote Josué, etcétera. ¿Por qué no desde ese tiempo? Bueno, pues porque Dios tenía determinado un tiempo cuando iba a salvar a la humanidad Jesucristo en los postreros días, no en los tiempos antiguos, sino en los postreros días. Así Dios maneja su cronología. Y entonces dice, desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces ahí está el otro verso que sustenta esto de los últimos tiempos. Pero vamos a Primera de Juan para concluir esta parte. Primera de Juan capítulo 2 verso 18. Primera de Juan capítulo 2 verso 18. Y aquí Juan, con mucha ternura, ya de los últimos libros o escritos de la Biblia, ya muy cerca del año 90 después de Cristo, el apóstol San Juan, ¿verdad?, escribe en el verso 18 de Primera de Juan: hijitos, ya es el último tiempo. Y cuando usted y yo leamos estos párrafos sagrados, ¿verdad?, pues tenemos que tomar de mucha seriedad, ¿va? Decir, sí, tiene razón el apóstol Juan, ¿va? Ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora, pero antes de que venga el anticristo, el de un ministerio inicuo que se va a oponer a Cristo en esta etapa de los últimos tiempos, antes que surja él, han surgido muchos anticristos, es decir, prototipos o personajes parecidos al anticristo. Por esto, usted y yo lo entendemos, ¿cuántos personajes así inicuos no hemos conocido que se han opuesto a Cristo y que se han llenado de gloria, se han envanecido para decir, yo soy el rey del mundo, yo quiero conquistarlo y todo? Podemos traer a la memoria a Hitler, ¿verdad?, cuando quiso fundar su Reich, ¿verdad? ¿Cuál era? El tercer Reich, algo así, ¿verdad? Y decía el tercer Reich, que creo que quiere decir el tercer imperio, porque ya sus antepasados germanos habían tenido sueños de dominar el mundo, ¿se acuerdan? Me refiero a al Sacro Imperio Romano Germánico, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y también otro conquistador, por ahí alemán, que no lo recuerdo, hermanos. Y déjenme ver, Nerón, Napoleón, etcétera, ¿verdad? ¿Sí, hermanos? Bueno, entonces está ahí que dice que por eso, con ver estos prototipos de anticristos, ¿verdad?, tan horribles como Hitler, Napoleón, Nerón, etcétera, estos tipos de anticristo, conocemos que es el último tiempo. Y saben una cosa, hermanos, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, pues la gente daba por hecho que Hitler era el anticristo, porque sentían que el mundo se acababa, hermanos. Fueron tiempos de angustia y de aflicción terribles. En la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, una guerra previa a la Segunda Guerra Mundial, se llamó mundial, pero en realidad no fue correcto aplicarle ese término a la Primera Guerra Mundial, porque ahí en esa Primera Guerra Mundial se involucraron más que nada las naciones de Europa, sí, muy forzadamente algo Estados Unidos y algún otro país que tuviera que ver con Gran Bretaña,
pero realmente fue un conflicto europeo, ¿verdad? Pero ya la Segunda Guerra Mundial no solamente se involucró a Europa, sino estamos hablando de Estados Unidos, de Japón, hasta de México, que mandó su escuadrón 201 ahí para hacerse presente según en la Segunda Guerra Mundial. Ya todos los países fueron involucrados, o sea, África, países de Asia, de Oceanía, de América, no se diga, canadienses, americanos, argentinos, chilenos y mexicanos y más, fueron a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, viendo todo eso que estaba pasando y la tecnología de los alemanes, las bombas que ellos inventaban, y acuérdense, estuvo a punto estuvo Hitler de contar con la bomba atómica. Imagínense en sus manos qué hubiera pasado. Entonces el mundo pensaba, ya se va a acabar el mundo, este es el anticristo, y luego ya ven cómo él perseguía a los judíos y fue el responsable de la aniquilación de 6 millones de judíos. Entonces decían, pues el pueblo de Dios está siendo masacrado y tantos judíos están siendo perseguidos, seguramente ya es el fin del mundo. Pero no fue así, ¿verdad? No fue así, pero entendemos eso, y toda la gente entendió que ya era el último tiempo y estamos en los últimos tiempos. Entonces, queridos hermanos, de esta etapa que ha comenzado desde que el Señor Jesucristo vino aquí a ofrecerse en sacrificio por nuestros pecados y por ende morir y luego resucitar, de esos últimos días que ya entendimos que empezaron desde ahí hasta la fecha en que estamos ahora, pues han ocurrido varios eventos, pero de esa etapa de los últimos días podemos afirmar, ¿verdad?, con más seguridad que estamos ya muy cerca de la parte última de los últimos días. Lo voy a tratar otra vez de decir, hermanos, porque a lo mejor redundé mucho, pero ahí les va. En esta etapa de los últimos días también ha tenido su principio y va a tener su fin, ¿verdad? Es una etapa, no sabemos de cuántos años. Decíamos hace rato que llevamos, ¿cuántos? De los 30 años en que murió el Señor Jesús al año 2000 han pasado 1970 años, ¿ya? Le sumamos 14 que llevamos 1984 años consumidos de la etapa de los últimos días. ¿Cuándo va a terminar este periodo de los últimos días? No lo sabemos, pero sí podemos decir que ya estamos muy cerca de que termine esta etapa de los últimos días. ¿Y por qué? Porque dos cosas están muy cerca de que ocurran, ¿verdad? Número uno, el pueblo de Dios, los judíos, durante la Segunda Guerra Mundial no tenían patria. Eran un pueblo que estaba repartido o, ¿cómo se puede decir? Disperso, sí, por todo el mundo, ¿va? Había judíos en México, en Argentina, había muchos judíos en Rusia, hasta en África había judíos, ¿ah? No sé si ustedes se han enterado, hasta ha habido aventuras que se han relatado de cómo judíos etíopes, negritos, yo me considero un poco negrito, de hecho me dicen de cariño, mamá a veces me dice mi prieto, hermanos, pero los judíos de Etiopía, hermanos, estaban como el charol, como los clásicos judíos, habitantes de África, de tez negra, que decimos con cariño negritos o negros. Bueno, pues los judíos, hubo judíos en Etiopía de color, como se dice, que fueron rescatados ya cuando Israel se hizo un país para ser llevados a Israel, fueron rescatados de Etiopía porque no los dejaban salir algunos. Hubo brigadas para rescatar a esos judíos que vivían en Etiopía y que ya fueron a Israel, judíos de color. ¿Por qué? Porque hasta ahí en Etiopía había judíos, es decir, llegaron judíos, ya se mezclaron con los habitantes de ahí etíopes, que dice la Biblia, mudará el etíope su piel, así dice Jeremías, el etíope no puede cambiar su piel, será siempre negrito. Pues se mezclaron con ellos y por eso hubo judíos etíopes. Entonces de Etiopía, de Rusia, de varios países estaban dispersos los judíos. Y cuando viene la Segunda Guerra Mundial y exterminan a 6 millones de judíos, pues decían qué va a pasar con Israel, ¿verdad? Y sucede que terminó la guerra en el 1945, ¿recuerdan, hermanos? Pasaron 3 años para que en mayo de 1948, hermanos, por fin, de todas las partes donde estaban dispersos los judíos,
empezaran a reunirse en Israel y obtener por mandato de Dios, por voluntad de Dios, la ONU les permitió regresar a su tierra y organizarse ya como un país. Dejaron de andar dispersos por todas partes y comenzó la historia del pueblo de Dios ya otra vez como nación. Tienen bandera, ustedes saben, tienen gobierno propio, son un ejemplo de democracia. Hermanos, no sé si ustedes lo sepan, pero en el parlamento judío hay hasta árabes, así es de democracia. No sé, los palestinos a veces pues atizados por el diablo, ¿va? Están ahí en frecuentes conflictos con los judíos, pero hermanos, vean la justicia que hay en Israel. En el parlamento judío hay palestinos, hay árabes, ¿verdad?, que están tomando parte en el gobierno de Israel, ¿verdad?, porque es un ejemplo de democracia. Pero no nada más de democracia, también Israel es un ejemplo en tecnología, ¿va? Los aviones de Israel, los cazabombarderos son los mejores del mundo, tienen la mejor tecnología militar, han hecho del desierto, hermanos, porque ahorita los palestinos ya reclaman su tierra porque ya la ven bien bonita, bien cultivada, bien arreglada, bien preciosa, ¿va? Pero antes de que Israel en el 48 se hiciera nación, los palestinos que vivían por ahí estaban muy aislados, eran nada más pastores ahí, nómadas y todo lo demás, porque estaba todo seco, era un desierto. Israel se instala y se cumplen las profecías de que el desierto volvió a florecer, porque los judíos han hecho el milagro, bueno, por mano de Dios, de que se cultive ahí y se obtienen así grandes cantidades de cítricos. Israel es exportador de cítricos, limón, toronja, ¿va?, naranja, no solo eso, flores también, hasta compite con Holanda en tulipanes y otras flores preciosas, ¿va? Y también el agua de mar la hacen potable, ¿verdad?, para regar, porque pues no hay agua, en Israel no hay agua, todo es desierto, entonces se las ingenian para potabilizar el agua del mar, ¿verdad? Imagínense, todo eso es porque ahora Israel ya es una nación, ¿verdad?, con bandera, con ejército, con gobierno, ahí propio. Muy bien, hermanos, entonces estamos hablando de que es el reloj de Dios. Y vamos a Mateo 24, por favor acompáñenme. Mateo capítulo 24. Del verso 32 al 34. Y si ya lo tienen, yo les leo y ustedes ahí me acompañan con su vista. Dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces, estas declaraciones contundentes que hace el Señor Jesucristo en Mateo 24, hermanos, perfectamente bien la entendían los discípulos de su época, ¿va?, y toda la gente de ahí, y sobre todo los judíos, porque cultivaban obviamente higos. Ustedes saben que lo más tradicional y que es simbólico en Israel, cultivo de la higuera o de los higos, el aceite de oliva, de donde sale bueno, que sale del olivo, de las aceitunas, las uvas son cultivos típicos y símbolos de Israel. De estos tres, del olivo, de la vid y de la higuera, son perfectamente bien descritos en la Biblia como símbolos de los judíos o de Israel. Entonces dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, ¿verdad? Entonces los agricultores y toda la gente de ahí sabían que si ya estaban brotando las hojas de la higuera, pues se acercaba una estación calurosa, ¿va?, como era el verano. Dice Jesús: bueno, ustedes tienen ese conocimiento, no necesitan más que eso, ver que la rama de la higuera está tierna, que están brotando las hojas, para saber que el verano está cerca. Muy bien, ustedes también, discípulos, en el plano espiritual, cuando vean todas estas cosas de las que estamos comentando al principio, que están sucediendo en el mundo, guerras, pestes, hambres
depravación moral y todo lo que ya hemos estado comentando, y que dice también el Señor Jesús ahí previamente antes del 33, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas, ¿verdad? Está cerca a las puertas. ¿Está cerca a quién? Pues que el Señor Jesucristo venga, ¿verdad? Que regrese. Y dice él, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Sí lo ven, hermanos? Entonces Israel es el símbolo de Israel, la higuera es el símbolo de Israel, y la higuera no había dado fruto, no había reverdecido, ¿va? Estaban olvidados, estaban ahí dispersos por el mundo, como están los kurdos, como están los gitanos y por ahí otros grupos étnicos que ustedes me digan que no tienen patria propia, que viven ahí dependiendo de otros países, ¿va? Así estaban los judíos, pero por la gracia de Dios y porque Dios cumple sus promesas tarde o temprano, así lo entendemos nosotros como humanos, pero Dios no se tarda, Él sabe cuándo lo va a hacer. Hizo que en el 48 la higuera brotaran sus hojas, ¿verdad? Que estuviera tierna, y entonces cuando ya pasó eso, que es el reloj de Dios, ¿verdad? Sabemos, decimos, no, pues ya empezó a activarse el reloj de Dios. Los últimos días de los postreros días, valga la redundancia, ¿verdad? Y noten, dice, cuando ustedes vean estas cosas, ya las vemos, hermanos, y por favor usted y yo abramos bien los ojos, estemos atentos, porque los cristianos estamos obligados a vivir vigilantes todo el tiempo, ¿ah? En un estado de velar y orar, ¿ah? Velar quiere decir vigilar. No estamos aquí promoviendo que todos los cultos sean veladas, imagínense, no podríamos, que es también importante hacerlo, pero velar en cuanto a profecías de los últimos tiempos es estar vigilantes, cuidar nuestra vida espiritual, no descuidarnos, no dormirnos y orar, ¿verdad? Como vamos a concluir el sábado. Así dice, cuando veáis que todas estas cosas están pasando, estamos teniendo un conocimiento muy grande que no lo tiene la demás gente, hermanos. Usted y yo tenemos ese honor, ese privilegio, ese tesoro, ¿va? De conocer, de tener conocimiento, que está cerca aquí en Jesucristo, ¿va? Y que se cumplen las profecías. A las puertas ya, dice el Señor, ¿va? O sea, el periodo es amplio de los últimos días, pero Jesucristo aquí dio señales, dijo, bueno, cuando ya empiecen a ver todo esto, pero agréguenle lo más importante, el reloj de Dios, que la higuera está tierna y están brotando sus hojas, ya no hay excusa, ¿va? Está cerca a las puertas. Y noten lo que dice el 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora, a la luz del Salmo 90, hermanos, para los judíos una generación era de 70 a 80 años, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a verlo para terminar, no lo tenía aquí escrito, pero yo creo que Dios quiere que lo veamos para concluir, ¿no? Salmo 90. Dice, ¿ya lo tienen, hermanos? Vean conmigo el verso 4 para incluso sustentarnos más con lo que estábamos diciendo previamente. Dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Vean cómo Dios ve el tiempo. Y luego vámonos al 10, al versículo 10. Dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Hermanos, pues una generación para los judíos era de 70 a 80 años. ¿Están conmigo si lo ven? Bueno, ¿qué sucede? Que usted, por ejemplo, si ya aquí hay hermanos que ya están en esa bonita edad, porque es bonita edad, es una edad plena, adulto en plenitud, ustedes, hermano y hermana, bueno, pues ya llegó
a esa edad de mucha sabiduría, 70 años, y si ya está picoteando los 80, pues felicidades, ¿ya? Pero dice aquí la Biblia, llegar a esa edad, pues es molestia, ya usted se cansa, ya ve que no es lo mismo, ¿va? Es molestia y es trabajo y todo, pero ahí está el plan de Dios. Ya pasar los 80 años, hermanos, pues ya es mucha misericordia de Dios. Así que si usted dice, pues que muera a los 70 o a los 80 años, gracias a Dios, ¿ah? Porque es el plan de Dios, es el promedio, es la voluntad de Dios, de acuerdo a esta escritura, y así lo entendían los judíos. Entonces una generación, a la luz de los judíos y a la luz de este salmo, es de 70 a 80 años. Hagamos cuentas para concluir, ¿verdad? Y para que quedemos aquí muy estupefactos, ¿verdad? De las profecías. Esto es lo glorioso de las profecías. ¿Cuándo se organizó como nación Israel? En el año de 1948, ¿verdad? Y una generación, ¿cuánto dura? De 70 a 80 años. Entonces, si le sumamos 1948 a la edad en que nació Israel, le sumamos los 70 o los 80 años, quiere decir que, hermanos, ahí les va. En el 2018 algo puede suceder detonante para que se acaben ya estos últimos días. Ahora, si no son los 70, si no son los 80 años, porque puede variar, ahora, 80 años sería 2028, ¿ah? ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, no me vayan a malinterpretar y espero yo tampoco explicarme mal. Ahí les va. Yo no estoy diciendo que ya va a venir el Señor Jesucristo en el 2018 o en el 2028, ¿verdad? No estoy diciendo eso, porque el día y la hora, dice el Señor, nadie la sabe, ni aun los ángeles, ¿verdad?, que están ahí con Él, saben el día y la hora. Una sola persona sabe cuándo va a venir Jesucristo, ¿se acuerdan? El Padre. Solamente el Padre sabe cuándo va a venir Jesucristo. Entonces, nadie lo sabe. Lo que estamos diciendo es que podría suceder que en el 2018 o 28 ocurra un evento detonante, ¿verdad?, de la etapa final de los últimos días, porque ya estamos muy cerca, hermanos. Así que haga cuentas, hermano, más o menos cuánto tiempo nos queda para evangelizar, cuánto tiempo nos queda para vivir una vida piadosa, agradable a Dios. Estamos en el 2014, por eso decía yo al principio de esta introducción a estas conferencias, qué oportuno es que estemos ahorita aquí todos juntos, mirando las escrituras y viendo lo que Dios espera y quiere que sepamos. ¿Por qué? Porque si yo no ando muy bien espiritualmente, digo, siendo hoy 5 de noviembre del 2014, pues si algo sucede muy relevante en el 2018, pues yo nomás tengo 4 años para ya aplicarme bien, ya ser un cristiano genuino, no un cristiano religioso, no un cristiano fanático, no un cristino, dijéramos, también, ¿verdad?, sino un verdadero creyente, ¿ah? Ahora, si es el 2028, pues un poquito más de tiempo para servir a Dios con todo mi corazón, ¿verdad?, y divulgar el evangelio por doquiera y que mi familia esté muy empapada de las cosas de Dios. ¿Se fijan? Ahora, ¿qué pudiera suceder en esa fecha que estamos diciendo de la generación judía, que no va a pasar hasta que todo esto se cumpla? Pues, hermanos, podría suceder la reconstrucción del tercer templo de Israel, que es algo muy importante, muy vital para las profecías finales, o algún otro evento, tal vez el arrebatamiento, o no sabemos, o la tercera guerra mundial, o la invasión de Rusia. Escuchen esto, del oso ruso que está despertando. Vean a Putin, Vladimir Putin, pónganle mucha atención a este líder ruso, porque el oso ruso va a invadir a Israel, ¿verdad? Los árabes no le han podido hacer gran cosa a Israel, Irán le tiene muchas ganas, ¿verdad?, también, pero el que sí va a tratar de hacer algo muy importante y codicia las riquezas del Mar Muerto es el oso ruso, ¿ah? Así que, hermanos, pues algo así podría pasar, y el tiempo es corto, ¿ah? Se acaba, como ahorita también estamos sujetos al tiempo, hermanos. Bueno, pues hasta aquí terminamos esta primera etapa. Va a haber un receso
Señor, te agradecemos que no solamente estamos disfrutando, Señor, los alimentos pues, físicos como un aromático café y un rico pan o churro, Señor, sino también, Padre, pues el deleite de tu palabra, Señor, pues permite que como miel la degustemos, Señor, algo placentero espiritualmente hablando, o como un pan, Señor, que nutra todas nuestras necesidades espirituales. Tú sabes el estado espiritual en que estamos, cada uno de los que nos encontramos aquí congregados, pues te suplicamos, mi Dios, que tu pan pues llene nuestras necesidades en esta noche. Te alabamos y te bendecimos y sigue ayudándonos a todos los que estamos aquí a comprender tus escrituras. Tú sabes lo difícil que es, Padre, pero pues con tu ayuda, Señor, tendremos un panorama pues un poquito mejor, Señor, para poder compartir a los demás. Por Jesucristo tu Hijo te lo suplicamos. Señor, te agradecemos que no solamente estamos disfrutando, Señor, los alimentos pues, físicos como un aromático café y un rico pan o churro, Señor, sino también, Padre, pues el deleite de tu palabra, Señor, pues permite que como miel la degustemos, Señor, algo placentero espiritualmente hablando, o como un pan, Señor, que nutra todas nuestras necesidades espirituales. Tú sabes el estado espiritual en que estamos, cada uno de los que nos encontramos aquí congregados, pues te suplicamos, mi Dios, que tu pan pues llene nuestras necesidades en esta noche. Te alabamos y te bendecimos y sigue ayudándonos a todos los que estamos aquí a comprender tus escrituras. Tú sabes lo difícil que es, Padre, pero pues con tu ayuda, Señor, tendremos un panorama pues un poquito mejor, Señor, para poder compartir a los demás. Por Jesucristo tu Hijo te lo suplicamos. Amén. Bien, hermanos, pues si quieren regresar conmigo a Mateo capítulo 24, estamos, concluimos en la primera etapa que Israel es la higuera, es el olivo, es la vid, y pues que es la señal de que ya se está por concluir esta última o esta etapa de los últimos días, más bien, ¿verdad? Entonces, dice el verso 32, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también ustedes o vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación, y ahí vemos lo de la generación, no pasará esta generación de Israel que nació otra vez como nación, que volvió a su tierra, que tiene ya un asentamiento ahí fijo, con muchos problemas y ustedes lo que quieran, pero ahí están. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y luego afirma el Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estemos por seguros que esto se va a cumplir. Dice el 36, pero del día y la hora, como hace rato también comentábamos, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, ¿verdad? Y luego agrega, mas como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora uno puede preguntarse, bueno, Señor, para que sepamos cómo va a ser tu venida, ya cuando estemos muy cerca a las puertas de ese evento tan esperado que tenemos que tener presente todos los creyentes, pues ¿cómo va a ser? Bueno, en el 38 Él nos aclara la cuestión práctica, porque como en los días antes del diluvio, fíjense, aquí nos da una proyección muy interesante. Vemos bíblicamente la Génesis, cuando vemos ahí lo que pasó en el diluvio, pues vemos a Noé construyendo el arca, reclutando a los animalitos que iban a entrar, etcétera, y después ya una vez que se pobló ahí o se ocupó todo el cupo de los animales y ellos mismos, pues ya cerraron, ¿verdad? Pero no veíamos lo que estaba sucediendo alrededor del diluvio, pero aquí el Señor Jesús nos dice, estaban ¿qué? Comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Por supuesto no quiere decir que sea malo comer, como ahorita nos comimos un churrito ahí, un cafecito, ¿verdad? Bebiendo un rico café, no está diciendo que sea malo eso, sino las actividades ajenas a las cosas de Dios. ¿Cómo vive el mundo, hermanos? En fiestas, pachangas, ¿verdad? Celebraciones, eventos, espectáculos, deportes, vicios, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Así vive el mundo, haciendo negocios, planeando
ajenos de la vida de Dios. Y entonces dice eso, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, como vemos hoy en día que se casan, se divorcian, se vuelven a casar, ya después no se casan, se juntan, etcétera, casándose y dando en casamiento. Así estaba esa humanidad de aquella época, indiferente a lo que estaba haciendo Noé para salvarse él y los que quisieran, ¿verdad? Pero ellos permanecieron ajenos, no hicieron caso. Así está el mundo hoy. ¿Sí lo ven? Que así está el mundo. Como en los días de Noé, estamos de acuerdo con lo que dice el Señor. Y dice, y no entendieron, verso 39, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Hermanos, pues esto es muy triste porque es algo que seguramente va a ocurrir. Demasiada gente no se va a convertir y va a estar así, viviendo una vida de deleites, de placeres, ajenos a Dios. Y dice, se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Bueno, de aquí me quiero pasar, hermanos, a otros textos que vamos a considerar como señales, ¿verdad?, de que estamos a las puertas. ¿Quieren ver, por favor, 2 Tesalonicenses capítulo 2, del 1 al 3, para ver las condiciones de la gente hoy en día que vemos, para reafirmar que estamos en los últimos tiempos? 2 Tesalonicenses capítulo 2. Del 1 al 3 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿verdad?, porque eso es lo que nosotros esperamos. Hay que aclarar, hermanos, que lo sano, la actitud sana que como creyentes debemos tener, no es decir, ay, pues ya viene el fin del mundo, todo esto se va a acabar, va a haber un juicio, van a haber cosas espectaculares, ¿verdad?, va a haber eventos como cataclismos y cosas así terribles. No, esa no debe ser nuestra expectación. Nosotros lo que esperamos es al Señor Jesús, ¿verdad? Eso es lo que debemos esperar, y que nos vamos a reunir con Él. Y nos ruega el apóstol Pablo, ahí le dijo a los tesalonicenses, pero también se aplica a nosotros, que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni nos conturbemos, ni por espíritu, ay, pues es que yo siento esto, siento que va a pasar esto, esta convicción tengo, que ya en el 2016 va a ser el fin del mundo. Pues eso no es de Dios, ni por palabra, un conferencista o algún maestro, no, ni por carta, algún libro ahí según cristiano, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor o el día del Señor sin que antes venga la apostasía. ¿Ya estamos viviendo la apostasía? Sí, hermanos, porque estamos viendo un número creciente de corrientes, entre comillas, cristianas, ¿ya?, que divulgan o pregonan doctrinas que no están en la Biblia, o que usan un poco de la Biblia para entrar en la herejía, ¿verdad?, y que después niegan también la fe. Entonces no vendrá sin que antes venga la apostasía. Eso ya lo estamos viendo. Pero después de la apostasía, ¿qué va a pasar? Todo eso van a ser condiciones ideales para que surja el hereje de herejes, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Hermanos, hace como, ¿qué será?, 20 años, un familiar mío me decía que él pertenecía a la Iglesia Bautista del Séptimo Día, hermanos. ¿La han oído? Sí, bueno, pues quiere decir que enfatizan el sábado. No son sabáticos exactamente, no son sabáticos, sino son bautistas que ya se amalgamaron con doctrinas sabáticas y ya se llaman así, Iglesia Bautista del Séptimo Día. Y así como este tipo de iglesias, pues hay muchas otras más que están surgiendo, movimientos de líderes, que se autoproclaman Cristo. Por ahí hay un predicador muy hereje que sale en el internet y en la red, Dante Gebel, ten cuidado con él. Cash Luna, son símbolos de personajes fuera de la Biblia, tanto que se dice entonces el 4, el cual se opone, ese anticristo que va a surgir,
Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso es lo que va a pasar, ¿verdad? Pero ahí está ya la antesala, ¿verdad?, de las puertas, las herejías, la apostasía que estamos viendo hoy en día, personajes que se dicen que Él es el Espíritu Santo, que Él es Cristo, etcétera. Así que ahí está la comprobación de estas profecías. Vamos también a Primera de Timoteo 4, 1 y 3, Primera de Timoteo 4 del 1 al 3, y noten que estamos también viendo esto, en la cuestión de engaños religiosos, falsos apóstoles, falsos profetas, etcétera. Dice Primera Timoteo 4 del 1 al 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán, léase también negarán, desviarán, porque eso es lo que significa apostatar, desviarse uno, negar la fe. Algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuidado, con lo que vemos en la red, con las predicaciones que oímos, con los mensajes que oímos, con los artículos que vemos, porque no todo es de Dios, hermanos. El filtro es de la Biblia, pues más vale, es mejor invertir tiempo en leer las Escrituras todo el tiempo, muy poquito en la red, ¿verdad? Muy poco en eso y ver sitios sanos, ¿verdad? Porque dice que algunos vamos a terminar escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de ¿quién? ¿De qué origen tienen? Demoníaco, hermanos. No parecen, ¿verdad? Pero sí son. Ahí está. No lo digo yo, no me echen la culpa a mí, hermanos. Ay, hermano Felipe, qué duro es, ¿verdad? Qué criticón, que no tiene espíritu cristiano. No, yo no lo digo, hermanos. Ahí está, doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, ¿eh? Hay ya movimientos que dicen que es malo ya comer carne de res o carne de puerco, ¿eh?, en el sentido espiritual, porque sabemos que en lo físico pues sí, podemos aquí, y si hay aquí algún doctor o alguna persona preparada en esos campos, ¿eh?, de biología o de medicina, pues sí nos van a decir que obviamente hay riesgos al comer carne de puerco si no está bien cocida, otro tipo de las carnes frías. Si hubiera un nutriólogo aquí, pues nos deshace, ¿va?, en nuestra dieta que tenemos normalmente, ¿va? Pero en el plano espiritual, en el plano de enseñanza bíblica, hay a veces grupos cristianos, entre comillas, que ya empiezan a enseñar que es pecado comer carne, ¿verdad?, etcétera, y otras cosas. Pero ¿qué dice la Biblia? Si es lo que Dios nos provee, hermanos, pues hay que orar y Dios lo va a limpiar. Claro, no estoy diciendo que no hay que cuidarnos, ¿verdad?, pero sí ahí está, ¿verdad? No hay que caer en la glotonería también, ¿verdad?, porque también se cae en la glotonería de verduras, igual que en la de carne, ¿verdad? Como ya no puedo comer carne, me embuto o me empaco un montón de ensaladas, ¿verdad?, y cada rato pues no, ¿verdad? Entonces dice, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias, usted dé gracias por lentejas, por frijoles, por una torta de jamón o por una ensalada, lo que Dios le dé, o por tortilla con sal, si nada más hay eso, ¿verdad? Participen de ello los creyentes y los que han conocido a la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno, todo es bueno, hermanos. Y si viviéramos en un rancho y solo tenemos unas ratas de campo para comer, pues Dios, ¿quién hizo las ratas, hermanos, de campo? Pues Dios, ¿verdad? O un escorpión como se los comen un alacrán como se comen en Tailandia, ¿verdad?, hasta en chocolatados, hermanos, ¿verdad? Pero pues Dios lo creó, es bueno, y nada es de desecharse, siempre y cuando que hagamos se tome con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Pero hoy en día no se asombren, ¿verdad? Hay estos grupos religiosos que ya empiezan a enseñar y a prohibir que ya no comamos ciertas cosas y nada más comamos lo que ellos dicen. Recuerdo una anécdota muy interesante. Una vez estuvimos en Veracruz hace ya muchísimos años, todavía era soltero yo. Andábamos predicando en Ciudad Cardel, Veracruz, y llegamos a las puertas de una familia que los visitaban los mormones, ¿verdad? Y después seguimos insistiendo con la señora. Dice, bueno, yo los voy a escuchar si ustedes no me prohíben muchas cosas como los mormones.
Y ya uno de mis compañeros que iba conmigo, que no recuerdo quién era ya porque ya pasaron muchos años, le dijo, oiga, ¿y qué le prohíben? Dice, pues me prohíben que ya no tome Coca-Cola, me dijeron así muy autoritativamente, usted señora ya no tome Coca-Cola, ¿va? Y tómele mejor leche. Y dice, ya no me dejaban en paz porque pues yo es lo que tengo, una coquita, ¿va? Para una coquita, y leche es muy cara y que quién sabe qué. Y entonces llegaron los mormones y le dicen, oiga señora, usted sigue tomando coca, ¿va? Ya le dijimos que tome leche. Y que la señora le dijo, bueno, pues si ustedes quieren que tome yo leche, tráiganmela todos los días y yo les prometo que no vuelvo a tomar coca. Ustedes tráiganmela, yo me la tomo la leche. Santo remedio, dice la señora, se quitó de encima a los mormones. Pero vean las cosas que ellos luego enseñan como doctrina, como si eso dependiera la vida espiritual. ¿Verdad? Por tomar un café o una coca ya pequé, yo estoy mal con Dios, ¿no? Estoy mal con Dios si me retaco 8, 9, 10 tazas de café y no dejo de tomar Coca-Cola todo el día, pues ahí sí, porque estoy dañando mi cuerpo, hermanos, ¿verdad? Es cuestión de madurez y de orar a Dios y de ver qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene, pero no decir que eso afecta mi vida espiritual. Pues por comer tanta carne de res, tantos bisteces, tanta cosa de esta, tengo muchas toxinas en mi cuerpo y por eso soy muy agresivo y le pego a mi esposa y la regaño. Eso dicen ciertas corrientes cristianas, para que ustedes tomen nota que son engaños religiosos que el Señor Jesús dijo. Vean también Mateo 24, ahora lo que el Señor Jesús mismo dijo, verso 3, verso 4 y 24 y 25 del mismo Mateo. También el Señor Jesús comparó como en los días de Lot, también, ¿verdad? Pero 24, 3, 4 y 24 y 25. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y me brinco por efectos de explicarles esto, hermanos, en el 24 y 25 de lo que estamos hablando, y él mismo lo dijo, se levantarán, porque se levantarán, verso 24, me salté al 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y tome nota, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, noten, si fuere posible, aún a los escogidos. Qué bueno que no es posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Entonces, hermanos, no tenemos justificación, ¿verdad? No tenemos excusa. Estamos viendo hoy en día cuántas sectas, cuántos grupos heréticos, cuántos grupos, entre comillas, cristianos, están surgiendo y están haciendo incluso señales. Son masivos esos centros de fe, según dicen ellos, centros de cultura cristiana o de enseñanza cristiana, y hacen milagros y señales. Pues hay que tener cuidado, porque dice que lo van a hacer y hasta engañar, y lo intentarán con los escogidos. Entonces, si usted está firme en los caminos de Dios, pues no se deje impresionar por eso y vayamos a lo antiguo, a las antiguas sendas, al conformarnos con la palabra de Dios, a ser humildes y a no estar ambicionando milagros extraordinarios, sino pídalos usted en oración, tenga fe, pero es Dios quien va a obrar. Dios quien va a obrar, no va a ser un gran predicador, un conferencista ahí con dones y prodigios, no va a ser así la cosa. Más bien eso es característica de estos últimos tiempos, los engaños religiosos. Muy bien, hermanos, entonces estamos viendo que la moralidad está tan baja que presenciamos hoy en día los ataques diabólicos contra los niños, que los quieren ser artistas desde pequeños ya, dicen que tienen talentos y que pueden surgir. Está la pornografía infantil, que también es un ataque contra la niñez, explotación de niños, violencia sexual contra ellos. O sea, el diablo ataca sin piedad a sectores como niños, recién nacidos, jóvenes, ahora con la confusión sexual que hay hoy en día. Usted ve ahora, no hablamos solamente de homosexual hombre o de homosexual mujer, sino ya transexuales, que transgénero, y quién sabe qué otros conceptos que hay, Entonces hay una confusión terrible,
que es pecado obviamente, ¿va? Y tantas cosas más, nuevas drogas, nuevos vicios, que son señales de cómo está depravándose el mundo. Hermanos, pues todo esto muestra que la tierra sufriendo todas estas cosas de depravación, de inmoralidad, pues ya no aguanta, ¿va? Vamos a Romanos capítulo 8, del versículo 19 al 23. Este planeta ya no aguanta, hermanos, tanta depravación, tanta inmoralidad, y aquí la escritura también lo señala. Hay que aclarar, hermanos, que escatología, ¿verdad?, que es la disciplina bíblica o una rama de la teología que trata de los últimos tiempos, ¿verdad?, y de las profecías finales, no se aboca únicamente a Apocalipsis, ¿verdad?, sino también hay profecías en las cartas del apóstol Pablo, en el libro de Daniel, especialmente del Antiguo Testamento, y no se diga Ezequiel, no se diga Jeremías y todos los demás profetas, ¿eh? Encontramos profecías en varias partes de la Biblia. Claro, podemos decir que lo más famoso es Apocalipsis y Daniel, que ha sido llamado el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Pero Romanos, vean, también tiene profecías. Romanos 8, del 19 al 23, dice de la siguiente manera: porque el anhelo ardiente de la creación, todo lo creado, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cómo quiere ya este planeta, esta tierra, vivir la experiencia de que todos los que la pisen y los que la habiten sean creyentes, ¿eh? Porque no la maltrataríamos, la cuidaríamos, la administraríamos bien, tendríamos respeto y temor por todo lo que Dios ha creado, ¿eh? El mundo hoy en día no, ¿eh? El mundo contamina y pisotea y que explota, ¿eh? Como sin piedad cortan los árboles, ¿eh? Sabiendo que eso va a traer más problemas en el aire, pero no les interesa, ¿eh? Lo importante es dinero y dinero, ¿eh? Dice ahí, la manifestación de los hijos de Dios. La creación ya anhela eso, ¿eh? Que los hijos de Dios gobiernen este mundo, porque la creación, la actual, ¿eh?, fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, que en este caso es Dios, ¿verdad?, que ha sujetado a la creación en esperanza de que va a haber todo nuevo, ¿verdad?, en el futuro. Porque también la creación misma, así como usted y yo ya fuimos convertidos, fuimos libertados del dominio del pecado, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa, dice ahí, de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, ¿va? Como una mujer, así gime y sufre la tierra. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, ¿va? Pues ahí está, ¿va? La creación, este planeta, ya no aguanta y anhela, así como nosotros, que el Señor venga. También la creación, el planeta, anhela eso. Así que, hermanos, con todo lo que hemos visto, ¿verdad?, vemos que el reloj de Dios ya ha comenzado a sonar su alarma, y el pueblo de Israel ha regresado a su tierra, y esto nos lleva a que miremos por qué es tan importante Israel en las profecías, ¿eh? Se dice en la Biblia que es el ombligo del mundo, el centro de la tierra. Así lo enseña las Escrituras. Vamos por último, hermanos, a el libro del profeta Daniel. Hoy yo creo, por ser el primer día que comenzamos, hermanos, pues nos hemos consumido algo de tiempo, pero tenemos, primero Dios, la confianza de que mañana podamos ya tener tiempo para que ustedes hagan preguntas. Así que vayan de lo que estudiamos viendo alguna cosa que no haya quedado clara, o que usted necesite un poco más de comentarios, lo que sea, pues vaya usted procesando ahí en esta noche, y ya mañana podremos tener un tiempo de preguntas, ¿verdad? Entonces vamos al profeta Daniel, capítulo 9. Le voy a pedir a mi hermano Rogelio que reparta las hojas que le di, ¿verdad? Para que... ¿Ya las repartiste? Ah, ya las tienen, hermanos. Bien, mi hermano es bien diligente, ¿verdad? Gracias a Dios.
Ya lo hizo, ¿ah? Qué bueno, hermano. Entonces, hermanos, ahí tienen ustedes en su poder la cronología de las 70 semanas, ¿ah? Y porque este es el clímax, la clave para poder descifrar y desenmarañar todos los hilos y madejas de la profecía, ¿eh? Capítulo 9 de Daniel, del verso 24 al verso 27. Entonces, si ya lo tienen, dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, hermanos, el plan profético de Dios con la humanidad y con su pueblo está contenido en un tiempo sagrado, especial y espectacular, ¿verdad? Un tiempo que se define por 70 semanas proféticas, ¿ya? Así teológicamente se conocen, ¿va? 70 semanas proféticas. Si quieres, hermano, poner la primera diapositiva para que la vayan viendo, hermanos. ¿Ya? Y ahí pueden ustedes ir leyendo, voy a seguir aquí explicando. Entonces, esas 70 semanas es el tiempo en que Dios va a hacer algo con Israel, ¿verdad? Israel pues fue elegido como nación desde los tiempos de Abraham. Dice que Dios, pudiendo haber elegido otros pueblos magnos y poderosos y brillantes, tal vez como los germanos o como los chinos y japoneses que tanto admiramos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no admiramos a las culturas orientales, chinos, coreanos, japoneses, o pueblos guerreros o tan imponentes como franceses, alemanes, ingleses, o los americanos que han sido tan inteligentes en la economía y para hacer daño también, ¿verdad? Etcétera. Pues no, Dios no fijó sus ojos en pueblos así, ¿verdad? Sino dice que se fijó en el pueblo más insignificante, ¿verdad?, de la tierra, y puso sus ojos en Abraham para hacer de él una gran nación. Y han pasado siglos y años, pero Dios dice que con su pueblo tiene un plan de 70 semanas que están determinadas sobre su pueblo y sobre la santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén, ¿verdad? Por cierto, dice que oremos por la paz de Jerusalén todos los días. Debería de ser un bonito hábito que usted y yo oráramos todos los días por la paz de Jerusalén, ¿verdad? Para terminar la prevaricación, o sea, ¿qué va a hacer Dios en ese tiempo determinado de 70 semanas proféticas? Bueno, pues dice ahí, va a terminar la prevaricación, va a poner fin al pecado, va a expiar la iniquidad, va a traer la justicia perdurable y va a sellar la visión y la profecía y va a ungir al santo de los santos. Fíjense que Daniel, hermanos, él ya sabía que había un periodo de 70 años que iba a durar el cautiverio, de los judíos, ahí con primero con los babilonios y luego con los persas. Y él ya sentía que estaba muy cerca de terminarse esos años de que habló el profeta Jeremías. Luego lo vamos a ver con detalle mañana. Les estoy introduciendo a este tema. Entonces Daniel veía con mucho asombro, con mucho interés, que ya estaba por cumplirse todo eso. Y él estaba muy empeñado en orar y en saber, y le dolía que su pueblo estaba disperso, y anhelaba que su pueblo volviera a habitar la tierra prometida, ¿verdad? Y oraba tanto que dice que Dios le mandó al profeta Gabriel, ¿verdad? Al ángel Gabriel, para que lo hizo de profeta, pero no es profeta, es el ángel, para revelarle esta gran profecía de las 70 semanas. Entonces, hermanos, pues ahí vemos cuando uno se empeña en conocer la voluntad de Dios, ora uno seriamente, insiste uno y tiene uno carga por eso que uno está pidiendo, anhelando, hermanos, Dios responde. Y se lo respondió a Daniel y dice
el versículo 21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos, vean cómo rogaba él, fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión, obviamente de las 70 semanas. Y pues si ustedes ya tienen ahí en su poder esta hoja gráfica, hermanos, la de la cronología de las 70 semanas, pues vamos a describirla, ¿va? La Santa Ciudad, ahí pueden ver, miren hermanos, esta es la mezquita de Omar, que es el sitio donde hay un templo musulmán, muy sagrado para ellos en su religión, que es el sitio donde Salomón construyó el templo judío, ¿verdad? Para que se cumplan las profecías, esa mezquita, que es símbolo incluso de las postales y de todas las tarjetas así turísticas de Jerusalén, pues tiene que ser demolida o destruida para que ahí se edifique el templo de Salomón, ¿verdad? Bueno, pues ya tienen entonces su gráfica, hermanos, dice así, bueno, vamos a rápidamente irnos. Dice el versículo 25: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, un periodo primero de 7 semanas y luego de 62 semanas. En esa cuenta, hermanos, si ustedes lo ven, dice 7 más 62, nos da un total de 69 semanas. Durante 69 semanas, Dios estuvo tratando con los judíos a partir de este momento que le está anunciando el ángel Gabriel a Daniel que iba a suceder, ¿verdad? Con una señal muy clara, que ahí la ven en la gráfica. Entonces dice el ángel Gabriel a Daniel eso, ¿verdad? Dice: van a haber 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza, cosa que ocurrió, ¿verdad? Ya no le tocó verlo a Daniel, pero sí pasó eso, se volvió a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, ¿qué pasó en el periodo de 7 semanas? Se edificó la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, después transcurrieron 62 semanas en que los judíos habitaron ahí, se quitó la vida al Mesías, o sea, Jesucristo, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, este periodo de 69 semanas, que ya se cumplieron, queridos hermanos, se ve, hermanos, o se identifica más bien por la venida del Mesías, que dice que se le quitó la vida, mas no por sí, porque fue plan de Dios, y enseguida vino una invasión de parte de un príncipe, en este caso Roma, ¿va? Que ordenó que el general Tito destruyera la ciudad y el santuario. ¿Cuándo pasó eso? Históricamente hablando, 70 de nuestra era, años 70 de nuestra era. Fue el general Tito romano y arrasó con la ciudad y con el templo, hermanos. El templo segundo, que se reconstruyó con Esdras, Nehemías, Zorobabel y Josué, el sacerdote Josué, y que fue mejorado por Herodes el Grande, que tanto lo presumían los judíos y hasta los discípulos, ¿verdad? Es en esa escena donde Jesús pronuncia la profecía de Mateo 24, ¿verdad? Porque ahí estaban viendo los edificios y el templo, y dice que tardó muchos años Herodes el Grande en hacer modificaciones. Todavía estaba en construcción, ¿verdad? Ese templo. Dice que más o menos se terminó por ahí, por el año 30 de nuestra era todavía, ¿verdad? O 35, algo así, no estoy seguro, hermanos. Luego les aclaro bien esas fechas. Pero tardó muchos años en remodelarse ese segundo templo. Y era la gloria de los judíos y lo presumían. Y una vez el Señor Jesús dijo:
destruir este templo y en 3 días lo reedificaré, ¿verdad? Pero él hablaba de su cuerpo, del templo de su cuerpo. Los judíos lo malinterpretaron y pensaron que él se refería al templo de Herodes, ¿verdad? Segundo templo que reconstruyó Nehemías y Esdras y todos estos personajes de esas fechas, pero que remodeló Herodes. Entonces, ¿cuántos templos hasta esa fecha había? Primero el de Salomón y luego el que reconstruyó Nehemías y Esdras y todos ellos, y que remodeló Herodes. Ese templo fue destruido, dice el verso 26, fue destruido el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Fue un terrible periodo de aniquilación y que quería Roma borrar a los judíos y no lo consiguió. Pero ahí se paró el reloj de Dios. La cronología de Dios se paró, se cumplieron las 69 semanas y queda una semana. ¿Y una semana cuántos días tiene? 7. Una semana profética tiene 7 años. 7 años de la 70ª semana que no se han cumplido. Bueno, entonces ya estamos en la hojita. Vean, cronología de las 70 semanas. Y ahí tenemos una llavecita que dice 69 semanas. Y que abajo de ustedes, de esa llavecita que dice 7 y 62, que suman 69, hay una recta del tiempo, recta numérica. Y ubíquense en el año 0. ¿Ya se ubicaron en el año 0? Bien, recuerden que estamos viviendo en el año 2014 del calendario, ¿cómo se llama ese calendario? Justiniano, gregoriano, sí, gracias por la aclaración. Del calendario gregoriano, ¿va? Ese calendario lo hicieron los romanos con este personaje Gregorio, ¿va? Y se le llama calendario gregoriano. Pero no es exacto, hermanos, porque Jesucristo no nació en el año 0. Fíjense, se equivocaron. Según Robertson y todos los eruditos bíblicos, el Señor Jesús nació por lo menos 4 o 5 años antes del año 0, ¿verdad? Y véanlo ahí, ubíquense en el año 0 y váyanse al lado izquierdo y van a ver cuando nace Cristo. 4, en números redondos, 4 antes de Cristo nació Jesucristo, ¿verdad? Año 0, que nos vamos un poco más lejos, en el año 454 antes de Cristo se dio la orden para restaurar y edificar Jerusalén, que es el evento al cual se refería el ángel Gabriel, hablándole ahí a Daniel en el versículo 25 y 24, ¿eh? De la profecía, ¿eh? Ahí está. Entonces, váyanse un poco más atrás y van a llegar al año 960, antes de nuestra era, o antes de Cristo. ¿Qué se hizo ahí? El primer templo, el templo de Salomón. Y vámonos todavía más atrás y encontramos la fecha histórica en que Israel salió de Egipto, el éxodo de Egipto. Bueno, ya estamos ahí, hermanos, ubicados. Bueno, ¿de dónde a dónde abarca la llave? Bueno, todavía el templo de Salomón y el éxodo de Egipto no entraban en el plan profético de las 70 semanas, ¿eh? O 70 semanas proféticas. No, hasta la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Porque se acuerdan que vino Nabucodonosor, ¿verdad?, con los caldeos y arrasó con esa ciudad que había edificado Salomón y ese templo que había edificado Salomón en esas fechas que ya vimos. Entonces arrasa Nabucodonosor con el templo de Salomón, no deja nada, arrasa también la ciudad y los judíos otra vez son dispersados. Bueno, en el año 454, ¿verdad?, después de que Nabucodonosor hizo eso, se dio la orden por parte de un rey persa para restaurar y edificar Jerusalén. Y entonces se cuentan desde ahí las 69 semanas, donde concluye en el 29. Ahora váyanse del lado derecho del año 0, ubíquense, hermanos, año 0, parte derecha, primera flecha hacia arriba, 29 después de Cristo, la muerte de Cristo. Oiga, hermano, pero se murió a los 33 el Señor Jesús. Bueno, acuérdese que no está exacto el calendario gregoriano. Nació en el 4, súmele 29, ahí están los 33 años de la muerte de Cristo. ¿Sí, hermanos? Hace rato yo les anunciaba que Tito, el general romano, ¿en qué año histórico de nuestra era destruyó Jerusalén? Ahí está, 70 después de Cristo, destruye Jerusalén. En el 100
¿qué evento importante ubicamos ahí? Se termina de escribir la Biblia, ¿verdad? En el año 100, en números redondos, se escribe el Apocalipsis, ¿verdad? Ahí está, 100 después de Cristo. Pero ¿cuándo terminaron las 69 semanas? Con la muerte de Cristo. Se suspendió el tiempo, se paró el reloj y ahora nos vamos al año 2000 después del 100. Ya llegaron al 2000 después de Cristo, no pasó nada, ¿verdad? Y ahora aumentenle más, falta poquito que no sabemos. Ahí si usted le pone 2018, pues está equivocado porque no sabemos, ¿verdad? Si le pone 2028 también, si le pone 2015 o 2016, pues estamos especulando, ¿verdad? Nadie sabe la hora ni el día, solamente el Señor. ¿Cuándo será? No lo sabemos. Pero si ustedes quieren, por decir una fecha, 2030 sería el cumplimiento de la 70ª semana de Daniel, ¿verdad? Ahí se empezaría a correr la última semana que falta dentro de estas 70ª o 70 semanas del plan de Dios. Si lo ven, hermanos, ahí está la gráfica, estudianla, véanla bien. Luego hacemos más cuentas si ustedes quieren para que nos coincida bien, pero ahí sí, en manera general, ahí lo tienen, ¿verdad? Ya rebasamos el año 2000 y todavía no se cumple, pero no sabemos cuándo, por eso está el signo de interrogación que dio el profeta Daniel, que le reveló el ángel Gabriel sobre esas fechas históricas, ¿eh? Ahí estaba. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén también, igual que la Ciudad de México y todo el Valle de México, como Cuautitlán, como todos los municipios, ¿verdad?, que rodean al DF, es zona sísmica también Jerusalén, ¿verdad? Y va a haber un gran terremoto, ¿verdad?, en el futuro. Así que muchas cosas van a pasar en Jerusalén. Todavía le esperan muchas cosas a esta santa ciudad. Bien, hermanos, pues agradezco mucho la atención prestada, su paciencia para con su servidor, ¿verdad? Estos temas pues realmente son muy difíciles, muy impactantes, de debate también, hay posturas. Quiero decirles que yo les voy a compartir pues lo que la mayoría de nosotros creemos, ¿verdad? Pero hay que reconocer que hay otros cristianos también muy serios que tienen otras posturas, ¿verdad?, en cuanto a el orden de los eventos. Lo que no se discute, hermanos, es que Jesucristo viene por segunda vez. Y las 70 semanas también es un hecho que van a ocurrir. Ahora, ¿cuándo y cómo? ¿Y qué va a pasar? ¿Y cuál es el orden de los acontecimientos? ¿Cómo va a suceder todo esto? Pues ahí ya viene el que nosotros estudiemos, y donde hay teorías, ¿verdad?, que explican todos los eventos de la profecía de los tiempos últimos, ¿verdad? Y ahí pues usted en oración pues dirá, bueno, lo que explicó el hermano Felipe, pues yo creo esto, pero también creo esto otro. Así que así forma usted su convicción, ¿verdad?, en cuanto a cosas que no sabemos, ¿verdad?, como la venida del Señor, cuándo va a ser. Pero lo que sí es un hecho es que Cristo viene por segunda vez y que ya está muy cerca. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero en realidad no nos debe de preocupar mucho en qué año o en qué tiempo, porque Dios es bien sabio. Porque si supiéramos cuándo va a venir el Señor, ¿qué haríamos? Bueno, pues el Señor va a venir el 24 de julio del 2020, pues ahorita le doy vuelo, vivo la vida como quiero, ya en el 2019 me empiezo a entregar a Dios, ¿verdad?, y ya me hago fiel. Pues sí, ¿verdad?, pero el Señor nos conoce nuestras intenciones y nuestra naturaleza pecaminosa e inmadura, y entonces sabe que es mejor así, ¿verdad?, que todo sea explicado y profetizado de esta manera, que poco a poco se vaya desenvolviendo el pliego de profecías, ¿verdad?, que el Señor ha puesto ahí. Así que, hermanos, pues oremos a Dios, estemos velando y orando, porque ya no hay duda, no hay justificación. Sabemos que estamos en los últimos tiempos y que somos creyentes de esta generación, también de la higuera, por lo cual no tenemos excusa, ¿eh? Aquí ya lo sabíamos, a lo mejor, hermanos, no pretendo yo que aquí les dije todo, ¿eh?, y que ustedes ya salen de aquí bien sabios. No, yo no pretendo eso. Ustedes ya de alguna manera lo sabían, nada más lo están repasando. Entonces salgamos con ese ánimo de compartir esto, de vivirlo y de honrar a Dios, hermanos. ¿Les parece si hacemos una oración para terminar?
Acompáñenme, hermanos, vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Señor, pues bendice lo que yo expliqué, agrega tú todas las bendiciones necesarias a cada corazón. Yo solamente soy aquí un instrumento, una herramienta, Padre, que te ruego que me uses, que me ayudes, Padre, para poderme explicar, para no confundir a ningún hermano, a ningún alma que aquí está convocada, sino que pues pueda ser útil. Con tu ayuda sabemos que se puede hacer, pero que la honra y la gloria son para ti, Señor. Tú eres el que por medio de tu Espíritu Santo nos vas a ir dando convicciones y despertando a nosotros actitudes sanas, decisiones correctas y de consagración, Señor, de piedad como tú esperas, Señor. Perdónanos, Padre, porque conociendo tu palabra y todo, a veces callamos y muchos predicadores no predicamos de estas cosas, de la segunda venida, Padre, y lo digo por mí mismo. Gracias porque oportunamente me están invitando los hermanos. Permite que yo regrese a Colima para ya muy despierto para seguir anunciándole a la gente que tú vienes por segunda vez y que esperas que entren al arca de salvación que es tu Hijo Jesucristo. Te rogamos todo esto, despídenos en paz y tráenos con bien el día de mañana. Y gracias por esta iglesia que nos hospeda, Señor, a todos los que estamos aquí para poder tener estas conferencias. Por Cristo Jesús te lo agradecemos y te alabamos, Señor. Amén.